No hay profeta en su propia tierra. ¿Qué es dicho? Está en la Biblia. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy aquí, no desde Compton, pero igual fieles trayéndoles la palabra del día. Sí, saludos, la familia Escobar, sí, como siempre, saludándote. Hoy estamos tomando un par de días de descanso. Estamos en otro lugar, pero de la palabra de Dios, de la palabra del día, no tomamos descanso porque nosotros encontramos nuestro descanso espiritual en la palabra de Dios. Así es. Así que esperamos que para ti sea igual. ¿Y qué es esa frase que dije recién? ¿Qué es que no hay profeta o que nadie es profeta en su propia tierra? Pues es un dicho porque la gente lo dice, pero es algo que está en la Biblia. Así es. Es algo que Jesús dijo porque él experimentó cuando fue a Nazaret, a su tierra, el lugar donde él creció. Él experimentó que él pudo hacer muchas cosas en otros lados, pero que cuando llegó a la tierra de él, ¿qué pasó? Tuvo resistencia. Tuvo resistencia, exactamente. Escuchemos, Así que vamos a ir a Marcos capítulo 6 y vamos a leer versículo 1 al 6. Dale. Salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que estaban escuchando. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos?, decían. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ya empezaron a preguntar, ¿no? Sí. Y dice, ¿no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado. O sea, Jesús se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Wow. O sea, de la falta de fe de ellos. Mira, me encanta escuchar a mí cuando ves una historia que es contada, que es hablada de Jesús, porque entonces él mismo experimentó lo que nosotros muchas veces experimentamos y nos podemos relacionar con él, ¿no? Y aquí está hablando de que él tuvo resistencia en su propia tierra, en su propia casa, con sus propias personas que lo conocían, que lo vieron crecer y empiezan a hablar de él bien íntimamente, de decir sus hermanos, lo que hacía, o sea, realmente lo vieron crecer y aún así dice asombrados y escandalizados. Entonces aquí está hablando algo que es verídico, ¿no? De que quizás muchos de nosotros experimentamos cuando venimos a Cristo, cuando queremos predicar, cuando queremos hablar, cuando queremos compartir la experiencia que trae Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esa resistencia en los que están más cerca de nosotros? Sin embargo, Arnie, me parece súper interesante ver esta palabra, escuchar esta palabra, porque no dice que él se rindió, simplemente que estaba asombrado de la incredulidad, pero más adelante, ¿qué pasa? Sí, bueno, más adelante definitivamente muchos de esos que estaban poniendo resistencia los siguen a Jesús, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí está hablando, que me llama muchísimo la atención, no solamente está hablando del lugar, dice, de su propia tierra, dice, entre sus familiares y en su propia casa, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Acá estamos viendo en Nazaret, en su tierra, pero su propia familia, si nosotros vamos al capítulo 3 de Marcos, por el versículo 20-21, dice Jesús que cuando dice la palabra que cuando Jesús estaba en un lugar y venía la gente, su familia, dice, fueron por él porque pensaban que estaba fuera de sí. Es decir, su propia familia pensaba que Jesús estaba loco. ¿Cuántas veces a nosotros no nos han dicho eso? ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, eres un fanático? ¿Por qué? ¿Por orar? ¿Por dar palabras de esperanza? ¿Por compartir mi fe?
hay resistencia, pero no quiere decir que ahí paró, ¿no es cierto, Vivi? Porque después podemos ver, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento fue escrita por el hermano de Jesús, Jacobo. Sí, la carta de Judas fue escrita por Judas, el hermano de Jesús. María terminó cuando, obviamente, ella estaba entre los que pensaban que Jesús estaba chiflado al principio, terminó ahí a los pies de la cruz, cuando Jesús le dijo, mujer, ahí está tu hijo, cuando le está diciendo al discípulo Juan, y discípulo Juan, ahí está tu mamá. Entonces, terminan siendo discípulos de Jesús, terminan creyendo en la misión que Jesús tenía. Así es, así que aquí la invitación es clara. Si en este momento sientes desmotivación porque crees que has orado por aquellos que están cerca tuyo, o le has hablado, le has traído la esperanza de Jesús, pero no sientes esa respuesta, no te rindas, porque a largo plazo hay fruto, a largo. Mientras tanto, seguí compartiendo, seguí orando, seguí trayendo esa palabra de fe. Y así como Jesús va a experimentar este fruto más adelante, ¿no? Totalmente. Y ahí creo que con eso podemos terminar, Vivi. Porque Jesús dice que se asombró a causa de la incredulidad de ellos. Se me trabó la lengua, amor. Pero dice que se sorprendió y se asombró a causa de la incredulidad de ellos. No te rindas, porque que no crean ahora no quiere decir que no van a creer después. Así es. A mismo Jesús le pasó. Así que te dejamos con eso, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuide tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Chao, familia. Adiós.